canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero llévame, Señor, a practicar. Usa mi pastor, calla su boca y abre la tuya, y que tu Santo Espíritu hoy se revele a mi vida en esta palabra para transformación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Versión Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Téngalo allí. Estamos en una serie, ¿sí?, en esta temporada, que se llama Orden y propósito para tu vida. ¿Sí? Dígale ahí en primera persona: orden y propósito para mi vida. ¿Sí? Esto es lo que el Señor está hablando. Y hace 8 días ese capítulo se llamó Dios en el principio, y hablamos un poco de la creación y el orden natural de las cosas, y cómo el único que puede cambiar ese orden natural es el Dios sobrenatural. ¿Sí? ¿Cómo? Con milagros que operan en nuestra vida y que los vemos en nuestra cotidianidad muchas veces. Pero también hablamos acerca de su soberanía y de cómo su soberanía se manifiesta a través de esa providencia divina en la que suceden cosas en nuestra vida que aún sin hacer nada pasan y ocurren. Eso habla de su poder y de su soberanía. Y como ilustración usamos a Esther, una mujer con orden y propósito para su vida, que en este caso iba a ser usada para la protección del pueblo de Dios y para el establecimiento del reino de los cielos desde allí, en este lugar. Y entonces el Señor me ha llevado por un parámetro, por un, ¿cómo se llama?, patrón muy especial en esta serie, donde nos está regalando unos principios para que una vida pueda tener orden y propósito. ¿Sí? Hemos hablado de 5 áreas especialmente. Hay una serie completa de esa misión de nuestra iglesia. Usted puede ir a nuestras plataformas y ahí puedes escuchar y vas a entender muchas más cosas de las que yo te estoy compartiendo aquí. Y habla de 5 áreas específicamente: el área espiritual, el área relacional, física, profesional y ministerial. ¿Sí? Y sobre esas 5 áreas Dios empieza a manifestar orden y propósito. Pero esta palabra complementa de una u otra manera el fundamento de una vida que quiere tener orden y propósito. Y por eso me llevaba a Hebreos 11, donde nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vida en orden y propósito es una vida que no se conforma y que garantiza, ¿sí?, levantar su vida con orden y propósito. Pero esto requiere poner un fundamento. Y uno de esos fundamentos es una palabrita que tal vez muchos han escuchado, que se llama arrepentimiento. Dígale al que tiene al lado: arrepiéntete. No le va a decir hijo del diablo ni nada de eso, ¿no? Solo arrepiéntete, ¿listo? Arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en su original, ¿sí?, tiene 2 traducciones, una en el hebreo y una en el griego. ¿Sí? En el hebreo la traducción es shub, y en el griego es metanoia. ¿Sí? Lo más pronunciable de esa palabra es metanoia. Si alguien no ha conocido una palabra nueva, guárdela ahí, jóvenes, para que con eso conquisten, ¿sí?, y hablen de metanoia. ¿Sí? Esa una palabra de esas viene y ¿qué era eso? Es que hombre tan interesante. Bueno, metanoia. ¿Qué es metanoia? Metanoia es arrepentimiento. Es cuando tu vida involucra un cambio. ¿Sí? Los que ya la han conocido, los que han hecho punto de partida en nuestra iglesia también, ahí les explican más a profundidad qué es esto de la metanoia. De un giro, pero no es un giro como el de Kiko en el Chavo del 8, ¿no? Porque Kiko siempre gira ahí. Tú, no, ese giro no, ese es el de 360. Es un giro de 180, de 45, de 90, pero es un giro que cambia mi vida, ¿sí?, que cambia la dirección. O sea, involucra, por tanto, la confesión, el abandono de algo que no está bien en mi vida. ¿Sí? Muchos de nosotros nos hemos atravesado con Dios, con Jesús, con la iglesia, con un amigo que ha servido de instrumento para que el arrepentimiento llegue a nuestras vidas. ¿Sí? Y es necesario que nuestras vidas, que una vida con orden y propósito parta de allí.
Usted no puede tener orden y propósito sin arrepentimiento, ¿sí? Porque sin arrepentimiento usted realmente vive una vida en desorden. Y donde hay desorden, Dios no hace milagros. Dios necesita orden para hacer milagros. Usted hace lo suyo y Él hace el resto, ¿sí? Pero Dios necesita orden, y el orden está precedido del arrepentimiento, de dejar las obras que definitivamente no están bien. Arrepentimiento es entonces la reorientación total de lo que somos, de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, ¿sí? De cómo vivimos, orientados ¿a qué? A lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso implica dejar atrás. Eso implica dejar de hacer algunas cositas, pero eso implica también decidir hacer otras, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pareciera un cliché evangélico, pero el arrepentimiento hace parte de la vida de una persona que quiere cobrar orden y propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento usted cambia cosas y empieza a vivir otras. Porque el enunciado es: arrepiéntanse, coma, ¿por qué me arrepiento? Porque el reino de los cielos está cerca. Se lo voy a decir de otra manera: arrepiéntete porque lo mejor está por venir. Y si hay áreas de tu vida en la que el arrepentimiento no ha llegado, pues te vas a perder de lo mejor que está por venir. A veces pudiésemos pensar que estas áreas, o tener en orden y propósito estas áreas, es solo tener bendición material en estas áreas, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que estas áreas, con que mi vida esté alineada al reino de los cielos. Se lo voy a decir de esta manera: usted conoce una persona ordenada, sí. Yo conozco personas que no son ordenadas, son súper ordenadas, ¿sí? Que yo les digo: no, ya, no se deje ver, que es un mal ejemplo para mí. Muy ordenado. Pero hay personas muy ordenadas que no se han arrepentido y que no tienen, ¿sí?, convicción del reino de los cielos. Lo primero que Dios pone en este segundo fundamento de la metanoia en una vida con orden y propósito es arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando usted ha entendido qué es esa metanoia, cuando usted ha entendido que debe girar en esa área de su vida, que hay áreas donde tiene que girar, va a venir algo adicional a su vida, y es la convicción. Diga conmigo: convicción. Convicción. Una vida con orden y propósito es una vida de convicción, ¿sí? Es una vida que sabe dónde está. La convicción es la respuesta lógica de una vida que se arrepiente, ¿sí? De una vida que toma la decisión de poner orden y propósito. Vuelvo al ejemplo: hay gente muy ordenada pero sin propósito, ¿sí? Hay gente que tiene mucho orden pero no tiene propósito. ¿Por qué? Porque camina sin convicción. ¿Cómo evidencia una convicción? La convicción es trascender mis emociones, ¿sí?, el pecado, y por consiguiente en algunos casos va a haber un sentimiento de dolor y de pesar, porque yo me acostumbré a vivir en la carne, ¿sí? Y la convicción rompe la carne, porque te dice qué es lo que verdaderamente debes hacer. Te lo voy a exponer en la palabra de Dios en Romanos 14:23 para que me lo puedas entender. Y voy a hacer uso de algo que hace rato no hacía, y es del estudio bíblico de diferentes versiones, ¿sí? La razón por las que existen varias traducciones definitivamente es para enriquecernos, no para andar peleando por cuál es y cuál no es, porque hay suficientes razones para entender que cada una fue dispuesta y creada de una forma. Por eso comencé hablándoles hoy en Reina Valera, pero voy a volver a la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado, ¿sí? Voy a ponérselo en ejemplos muy coloquiales. Perdóneme si suena un poco inmaduro, pero es que es la forma más fácil de explicarle la convicción. Por ejemplo, ¿sí?, hay gente que es hincha del América. ¿Por qué? Por convicción, ¿sí? No están en pecado, la palabra los libera hoy, tranquilos, porque tienen convicción, ¿sí?
Y ese sí, sí me están empezando a entender. Voy a poner otro ejemplo. La convicción es, hay gente que le encantan los uyucos por convicción. Hay gente que no nos gustan y punto. ¿Sí? Hay gente así. Convicción, recuérdelo. Y el apóstol Pablo está exhortando aquí a la iglesia en una discusión de que comen, que no comen, que se ponen, que no se ponen. Y al final sencillamente les dice, oye, si tú no tienes esa convicción, pues deja de juzgar a los demás. Deja de dudar y hazlo, que lo que hagas lo hagas convencido. ¿Sí? Si usted decidió ser hincha de un equipo malo, pues tenga convicción. ¿Sí? Y siga adelante. Convicción, recuérdelo, convicción. ¿Sí? Quiero ampliarle el zoom a esto que está interesante. Romanos 14:23 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero el que duda, si come, se condena. Porque no lo hace, ¿por qué? Por fe. ¡Wow! Mire lo hermoso que es tomar las traducciones bíblicas y entenderlo. La Nueva Versión Internacional es una traducción dinámica y literal en algunas cosas. Por eso usted encuentra la palabra convicción. La Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas es una traducción literal. Entonces, en la traducción literal, esta palabra del griego dice fe. Convicción es fe. Convicción es creer, es estar seguro de lo que creo. Es estar seguro de lo que Dios me ha dicho que es. ¿Sí? Y dejar de estar buscando religiosamente, ¿sí?, legalismos donde no los hay. Porque de hecho el apóstol Pablo nos da un instrumento de vida genial y nos dice, ¿qué está permitido? Todo. Todo te está permitido. Entonces siempre entro en estas discusiones, ay pastor, y lo de la marihuana, entonces, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y yo siempre respondo como dice la palabra, todo me está permitido. Y dice, uy, aleluya pastor. Pero más adelante dice, no dejarás que nada te domine. Wow, qué simple es la palabra. Es convicción, ¿sí? Si tú quieres almorzar y terminar y tomarte un vino, es convicción y yo no tengo por qué juzgarlo. Si te tomas dos, es tu convicción, pero yo te recuerdo que la palabra dice que no os embriaguéis con vino, que lleva ¿a qué? Al desenfreno. O sea que, ¿qué me está permitido? Todo. Pero si lo hago con convicción, ¿sí? Ay, entonces va a pecar con convicción. Ojo, ojo, vamos para allá. Ojo, les hablé de qué antes, de arrepentimiento. El arrepentimiento involucra fe, convicción. Se lo voy a mostrar en esta versión que se llama Dios ha hablado de Romanos 14:23, que me parece que es un resumen hermoso de estas dos versiones. Dice, pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, llámese en el proverbio callejero el que piensa, ¿cómo son de sabios, no? Saben, ¿no? Sabiduría de la calle. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace ¿qué? Culpable. Se lo voy a poner en otro ejemplo más coloquial. Usted llega hoy al almuerzo y le sirven el sushi, charrón, ¿sí? Y usted dice, ¿será que me debo comer este chicharrón o no me lo debo comer? ¿Sí? Solo usted sabe si se lo puede comer, ¿ya? Solo usted sabe si le va a hacer daño o no le va a hacer daño. Pero cómaselo con convicción, para que no peque, ¿sí? Porque eso es solo entre usted y Dios. Pero el que tiene la convicción, hágalo. Le voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Hay gente que entendió que el azúcar es malo. Entonces aprende a tomar café sin azúcar. Porque el café con azúcar es malo. Se daña. Pero usted sabe que el azúcar le hace daño. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted le sirve en el postre hoy, usted dice, ay, ¿será que me lo como o no me lo como? Pero tiene mucho chocolate o poquito chocolate. Haga lo que le dé paz, pero hágalo con convicción. Entre usted y Dios. Porque la convicción es la única que le va a hacer entender a usted en su corazón qué debe y qué no debe hacer. Porque sin convicción, sin fe, sin creer, es puro legalismo, pura religiosidad. Pero solo cuando usted se arrepiente genuinamente y se convence por convicción, por fe de lo que cree, entonces usted deja de hacer lo que ya no debe de hacer. Usted deja atrás.
por convicción. Mira lo que dice aquí. Porque no lo come con la convicción que da ¿qué? La fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Wow. La convicción está atada a la fe, a lo que crees. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que una vida tenga orden y propósito, tiene que estar segura de que dio un cambio, hizo metanoia en su vida, dio un giro y empezó a caminar por convicción. Y esta es una iglesia que yo le voy a decir, no espere que aquí lo empujemos o que le digamos qué tiene que hacer. No lo espere, porque en esta iglesia creemos en el poder del Espíritu Santo para revelarle a usted qué tiene que hacer. No es el pastor el que decide por tu casa. Eres tú, pastor, sacerdote, el que decide qué hacer en tu casa. Porque te has arrepentido y por convicción crees en lo que Dios va a hacer en tu casa. Es convicción. Una iglesia que se mueve por convicción es una iglesia que tiene orden y propósito. Porque pueden haber iglesias con orden, pueden haber casas con orden, pero sin propósito, recuérdelo bien. Y es la convicción, creyendo, la que lleva al propósito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción no la vemos. Estamos convencidos de lo que Dios va a hacer por fe. Vivimos por fe y no por vista. Una vida con orden y propósito vive por fe y no por vista. ¿Sí? Una vida con orden y propósito entiende que es el Espíritu Santo el que revela esa convicción. Solo el Espíritu revela la convicción de pecado, justicia y juicio. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, si ha servido o ha sido líder y ha intentado hacerlo, o si usted trabaja en su empresa y usted intenta cambiar a alguien en su fuerza y usted dice, este no va a cambiar. Porque es el Espíritu Santo el que cambia. Y a los esposos les digo, si ustedes por convicción no entienden que el que va a hacer la obra del que tiene al lado es el Espíritu Santo, se van a seguir lastimando. Porque nosotros no vamos a poder hacer nada. Nosotros ahí hacemos el intento, ahí ministramos a veces, apuntamos a unas. Pero es el Espíritu Santo el que trae convicción de cambio, de transformación. ¿Y sabe qué quiere el enemigo? El enemigo quiere acallar la convicción. ¿Sí? Acallar la voz de esa conciencia del Espíritu Santo, tanto que ahora ya lo representan en películas y le enseñan a nuestros niños que lo silencien y les dicen silencio, Bruno. Ay, pastor, ¿cómo así eso es del diablo? Sí, porque lo que le están diciendo a nuestros hijos, a esta generación, es que acallen la voz de una conciencia del Espíritu Santo que quiere advertir de arrepentimiento, de pecado. No te metas ahí. Acalla esa voz que te dice no. Escucha esa voz que te dice a dónde debes ir, para que con convicción te muevas allá, para que con fe te muevas a lo que Dios te ha dicho y puedas ser una persona de orden y propósito. ¿Saben qué característica tiene una persona de orden y propósito? Sirve, se mueve, camina, crece, trabaja por principios y no por emociones. Eso tiene como característica una vida de orden y propósito. Colosenses 2:2, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: quiero que lo sepan para que cobren ánimo. No se enojen conmigo, yo tengo que predicar de arrepentimiento, ¿sí? No soy yo, es Él. Pero les tengo que decir, arrepiéntanse y vivan por convicción y fe. Y por eso el apóstol Pablo, para suavizar, dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Lo que Dios les está diciendo hoy es para que cobremos ánimo y para que sigamos adelante, para que vivamos una vida con orden y propósito, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. ¡Wow! ¿Sabe qué tiene una vida que vive por convicción y arrepentimiento? Vive de esa riqueza. No necesita más. No necesita más porque la convicción te lleva a entender que no necesitas más. Y que estás completo y pleno
en Cristo Jesús. Dice, toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios. Es decir, ¿a quién? A Cristo. Porque el arrepentimiento y la convicción, si no te llevan a Cristo, pues van en orden, pero no van con propósito. Porque puede que el arrepentimiento y la convicción te lleven a esa religiosidad, a legalismo, ¿sí? A dureza y no a firmeza. Y te estés perdiendo de lo que Dios está diciendo. Y por último, entonces, ese arrepentimiento y esa convicción llevan a una conversión, ¿sí? Y esa conversión no podemos confundirla con regeneración. Porque esa conversión es un acto que comienza cuando tú decides vivir en arrepentimiento y en conversión. Es un acto que tú decides tomar y pasar al otro nivel. Voy a explicártelo en esta ilustración que pasa mucho en nuestra iglesia. Creemos que nuestra iglesia es una iglesia que quiere cultivar el orden y propósito de las personas. Y hay algo que hacemos, por ejemplo, con las parejas. Cuando las parejas llegan, revisamos su estado y tenemos que decirles con amor, en algunos casos, que lo que están haciendo se llama pecado y no hay otra forma de llamarlo. Pastor, nosotros llevamos tantos años, estamos en unión libre. Y yo, ay, genial, que Dios te bendiga, ven, inscríbete en Libres para Amar. Ay, claro, tan lindo, pastor. Llegaron y el primer día de la reunión el pastor coge y les dice, pecadores, arrepiéntanse. Y todos me miran así. Ay, usted tan buena gente que se veía. Pero yo no te puedo dejar de decir lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que la sexualidad fue diseñada para un marco llamado matrimonio. Y por fuera de él es pecado. Pero como tú lo estás entendiendo y te estás arrepintiendo y el Espíritu Santo está trayendo la convicción, entonces tú haces el seminario, ¿sí? Tomas las decisiones que tengas que tomar y aquí también te ayudamos y te casamos. Y si es en la costa, mejor, ¿sí? Recuerda, yo oro por todos los que se van a casar, por favor, para que el Señor les provea Cancún, Aruba, todo eso, ¿sí? Bueno, Aruba ya no se puede ir, pero bueno, sigamos. ¿Eso es qué? Arrepentimiento, convicción y conversión. ¿Y sabe qué pasa en esas familias, en esas vidas? Empieza a haber orden y propósito. Yo empiezo a verlos, yo digo, wow, y solo con el matrimonio, los ve. Y empieza Dios a obrar, a hacer. ¿Saben por qué? Porque pequeñas muestras de orden, ¿sí? De convicción. Dios dice, ahí hay orden, ahí hago milagros. Ahí hay santidad, ahí hago milagros. Y quiero ponérselo para no exponer más a la congregación en mi vida. Cuando yo me conocí con mi esposa, nosotros no alcanzábamos a hacer ni maíz pira, ¿sí? Ni crispetas éramos. Malos cristianos éramos, ¿sí me entienden? Un pie aquí y un pie aquí. Y de pronto se atravesó en mi vida un arrepentimiento llamado Edilma, ¿sí? Todos tenemos personas en la vida que se atraviesan para hacer arrepentimiento, no es decirle, hey, ¿qué hubo? Y me acuerdo de esta hermosa mujer y profeta de Dios que me dijo, ¿y usted qué? Y yo la miré y le dije, ¿qué de qué? Una relación sin orden y sin propósito. Yo creía que tenía propósito, pero en medio del pecado nada tiene propósito. Nada, absolutamente nada. Que Dios lo use después con propósito es otra cosa, esa es su providencia. Pero Dios empezó a llamarnos, entonces yo dije, oiga, sí, toca como arrepentirnos, ¿no? Y yo me fui, entonces tomemos decisiones, y yo me fui, cogí mi Biblia, y yo, Señor, háblame, háblame, y el Señor me dijo, Tin, en un año, fui a la parábola, y yo, en un año, y yo salí, y yo dije, sí, esto es de Dios. Mi amor, nos casamos. Así que decía, ¿o se pierde de esto o qué quiere hacer? ¿Sí? Esto no sé de todos los días, estoy que me caso. Y yo le dije a mi esposa eso, y mi esposa me miró como con cara de, así como es mi esposa, ve. ¿Y qué te dijo? ¿Sí? Y yo, mire, aquí dice que en un año nos casamos, muy buen sanguíneo yo, todo positivo, bien, aleluya, ya me arrepentí, convicción, me caso. ¿Usted sí leyó bien? Lea, venga, leamos. Que si esto en un año no se poda, no se corta, no da fruto, yo lo corto, dice el Señor. Ay, pero nos vamos a casar, ¿sí o no?
Yo seguía con fe, actitud mental positiva. Pero el Señor me estaba llamando a arrepentimiento. Porque Él sabía y quería ver el orden y propósito en mi vida. Sin esa decisión, tal vez quien estaba predicándole usted ahora era otra persona. Porque sin arrepentimiento no hay orden. Sin arrepentimiento, Dios no trae bendición. Dios no hace milagros en el desorden. Te lo voy a decir de esta manera: si tú quieres salir, si el área que te golpea es la financiera, perdón que te lo vuelva y te lo insista, pero sin presupuesto Dios no pone orden. Porque tú no sabes qué le vas a pedir al Señor. Y tomamos una decisión, y voy a decirte algo más: no fue fácil, porque era un año. Y nosotros ya habíamos pecado, pero habíamos visto un Dios que nos miraba con su amor, y que en medio del arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo nos dio convicción, nos iba a dar las fuerzas para huir cuando era necesario, porque ya no queríamos hacerlo en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Y habíamos entendido que la santidad era necesaria para que hubiese propósito en algo. Y nos arrepentimos. Y tuvimos que luchar y batallar y tuvimos que huir. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Pero cuando hay convicción, usted vence la carne. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a poner como propósito en el futuro es esto: una tierra nueva. Es donde Dios empieza a hacer algo diferente. Es la conversión, entonces, una vuelta a Cristo. Es confiarle toda tu vida a Cristo. En Hechos 26, 16, el apóstol Pablo está en su proceso de conversión. Y dice ahí el versículo 17, perdón, me adelanto: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué es conversión? Es traer luz donde hay tinieblas. ¿Cuál es el área de tu vida donde necesitas de una vez por todas poner luz? Porque yo te voy a decir, no hay derecho a que nosotros llevemos 20, 25, 30, 40 años de cristianos y sigamos con áreas en oscuridad. No, usted tiene que levantarse en inconformidad santa y decir: no más esto. O ponemos santidad o ponemos santidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues Dios nos dará las fuerzas. Pero lo que la palabra está diciendo es que si hay arrepentimiento y hay convicción, hay fe, hay conversión. Y la conversión es algo nuevo, es transformación. Eso decía el apóstol Pablo: y del poder de Satanás a Dios. ¡Wow! Y hay cristianos que aún viven en Satanás. ¿Sí? Hay hijos del diablo en este lugar. Yo quisiera pensar que no, que ya todos estamos convertidos. Pero a veces la verdad, el pueblo de Dios camina de otra manera. Y Dios está llamando a este pueblo en este momento de la historia, de esta temporada, a tener orden y propósito, a tener convicción de lo que Dios es. Y quiero decírselo por qué. Porque vamos a enfrentar un año, unos meses de persecución, donde ya se está cuestionando en esta nación si Dios verdaderamente es necesario en ella. Y usted tiene que tener arrepentimiento, convicción y conversión para poder abordarlo sin que lo saquen de su posición. Porque muchos van a ir en contra de este Dios, del Espíritu Santo, y por eso vendrán consecuencias sobre nuestra tierra. Pero su pueblo, dice la palabra de Dios, será guardado, porque se arrepintió, porque obró en convicción, en fe, y porque obró en conversión, en una conversión real. Dice: a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Porque Dios, siempre que encuentra arrepentimiento, convicción y conversión, da una promesa y te dice: sé que va a doler, sé que estás dejando algo que para ti era fuerte, pero también sé que lo mejor para tu vida está por venir. También sé que una vida de orden y propósito siempre vive en la convicción de lo que está por venir. Quiero ponerte una ilustración bíblica en un hombre que es un hombre de orden y propósito en la Biblia. Y es un hombre llamado Nehemías, un líder por excelencia, un hombre que tenía unas características especiales en su corazón. Nehemías 1
versículo 2 dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Escúcheme bien, hace 8 días yo le hablé de Esther. En el mismo contexto histórico de la palabra de Dios, Nehemías se movía en la libertad del pueblo. Y este pueblo había sido liberado. O sea, este pueblo tenía a Cristo en su corazón. Digámoslo en el contexto virtual a hoy. Este pueblo iba a la iglesia, pero sus murallas habían sido destruidas. ¿Qué quiere decir que las murallas habían sido destruidas? Tal vez usted no esté acostumbrado a ver muchas murallas, además de las de Cartagena ahora de pronto, ¿cierto? Pero no vivimos en una ciudad con murallas. Nuestros límites geográficos, de hecho, son un río. No son murallas. Pero en ese momento las murallas eran importantes. Dice la palabra, la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Y dice que por ese derribado de esas murallas, el pueblo tenía calamidad y humillación. O sea, el pueblo estaba desprotegido y vulnerable. Cuando las murallas de nuestra vida se caen, ¿sí? Estamos desprotegidos y vulnerables. Y allí solo hay una cosa por hacer: empezar a ordenar para poner propósito en nuestra vida. Empezar a reconstruir. Esto fue lo que Nehemías se levantó a hacer. Cuando vio su pueblo desprotegido y vulnerable, Nehemías encontró una ciudad, perdóneme la palabra, hecha un despelote. Cualquier parecido con la realidad en Cali es pura coincidencia. Y Nehemías vio eso despelotado y dijo, yo quiero orden y propósito. Pero para encontrar orden y propósito, entonces él tenía que entender que para eliminar la vergüenza de esas murallas derribadas, tenía que glorificar a Dios, porque era el único que iba a poder restaurarlas y restaurar la presencia de Dios en esa tierra. Nehemías 1, versículo 4. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Qué hizo Nehemías? Se dio cuenta que el orden y propósito de la vida comenzaba en una relación íntima y personal con Dios. ¿Sí? Y entonces empezó a orar. Nehemías hizo lo que el apóstol Santiago dice en Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquel que sabe que se tiene que arrepentir y no lo hace, peca. Eso tiene que ver con convicción. Aquel que sabe que eso le hace daño y no lo deja de hacer, peca. Discusiones bobas que tenemos como cristianos a veces, que si el tatuaje o no el tatuaje. Y uno vio un barrigón de este tamaño peleando por el tatuaje del otro. ¿Cuál le hace más daño al cuerpo, el del tatuaje o el del barrigón? Bueno, dejemos ahí la discusión porque hay mucho barrigón aquí. Sigamos. Convicción. El que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien y no, lo hace. Y Nehemías dijo, hay que entrar con orden y propósito. Y para entrar con orden y propósito voy a orar, voy a ayunar. Jueves, ayuno otra vez. Bueno, Nehemías 1 del 6 al 7 dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ore en favor de tu pueblo. Nehemías era un intercesor. Confieso que los israelitas, escuche bien, ¿sí? Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Y yo me imagino un hermano, un familiar de Nehemías como, hemos es mucha gente, mijo. Y yo te voy a decir, cuando usted raja del pueblo porque peca, usted se hace cómplice de su pecado. Porque la palabra dice que como cuerpo somos uno. ¿Sí? O sea que a mí me debería doler más para orar el pecado que yo veo en mi iglesia que el que veo afuera. Ya es tiempo de que dejemos estar cuestionando el pecado del mundo y sigamos pecando nosotros. Ya es tiempo de hacer que tu pecado me duela. No para juzgarte, sino para entender que Dios quiere traer arrepentimiento y convicción a nuestras vidas. Y para yo poder entender que lo que Dios quiere hacer después del arrepentimiento es traer convicción a esta nación.
Es la convicción la única que puede traer transformación. La religión no lo hace, el legalismo no lo hace, es la convicción. Usted puede ver hombres que han sido transformados, que están siendo transformados, que van a ser transformados, que usted va a decir, ¿y dónde salió eso? Convicción. No es un hombre el que lo hace, es el Espíritu Santo el que lo hace, el que convence. Dice ahí, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Nehemías había entrado en su corazón a entender el arrepentimiento y se estaba arrepintiendo por su pueblo. Creo que muchos de nosotros deberíamos hacer eso hoy. Señor, reconocemos que esta ciudad te ha faltado y hoy nos arrepentimos por el pecado de nuestra ciudad. Pero queremos convicción para hacer lo que nos corresponde. Mire lo que es convicción, Nehemías 1, versículo 8. Sigue orando. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Moisés sabía la consecuencia del pecado. Y por eso cuando oraba por arrepentimiento, reclamaba la promesa y le dijo, Señor, yo sé que lo que nos merecemos es esto. Pero en el fin de cuentas, yo sé que tú eres misericordia y nos diste una promesa. Y a pesar de que a veces nos soltamos, nos descabezamos, tú estás allí. Dice, y yo sé, versículo 9, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido, ¿qué? Habitar. Porque cuando el arrepentimiento y la convicción y la conversión llegan a una vida, la presencia de Dios vuelve a esa vida. No porque ella se haya ido, es porque usted con el pecado dijo, no, hágase allá, yo me hago acá. Porque Dios nunca te deja. Pero cuando tú pecas, tú sí le dices, yo decidí. Y como Dios respeta, ¿sí? Dios te dice, bueno, ¿quieres pecar? Yo te espero aquí al ladito. ¿Vas a tener consecuencias? Claro. Pero hoy es tiempo de arrepentirnos. Dice ahí la palabra, ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Nehemías sabía lo que Dios podía hacer. Nehemías sabía lo que nosotros a veces no hemos entendido, que en medio de todas las circunstancias Dios ha sido bueno con esta nación. Así esta nación hoy quiera darle la espalda a Dios y quieran mezclarlo con religiosidad, con legalismo, con fanatismo. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios fue el Dios que vino y se paró y les dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca, porque el reino de los cielos es lo que ustedes necesitan. Y el reino de los cielos es suficiente para ustedes. El reino de los cielos es el objetivo, es la mirada de una vida que tiene orden y propósito. Ay, pero pastor, eso está como muy evangélico. Yo lo que te estoy diciendo es que no sé qué estés haciendo. No sé cuál sea tu trabajo, tu profesión. Lo que hagas, hazlo por convicción de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque cuando tú lo haces por convicción, otros van a ver conversión y van a anhelar eso. Si la iglesia se sigue moviendo por convicción y menos por religión, otros van a ver ese cambio. Dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Es la actitud de Nehemías. Pues somos tus siervos y nos complacemos de honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo, le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. A esto me refiero con una vida de arrepentimiento y convicción. Es una vida que toma su profesión. Voy a poner cualquier profesión como ejemplo. Es una vida que sabe que es un abogado y le pide a Dios éxito como abogado. Pero pastor, eso no es muy espiritual, es como carnal. No, Nehemías oraba así y le decía, Señor, yo ya me arrepentí, yo estoy convencido de quién eres tú. Bendíceme y dame éxito para glorificarte. Porque una vida de orden y propósito sabe que todo lo que viene después del orden es para glorificarlo a Él. Y por eso Dios, ¿sabe qué hace? Gira. A mí me encanta jóvenes que yo pastoreé cuando andaban en cicla los desgraciados. Y hoy me llaman y dicen, no, pastor, estoy en tal parte del mundo. Y yo, lo ve. ¿Por qué? Porque decidieron vivir en orden. Porque decidieron guardarse. No, pastor, me ascendieron, ahora va a ser vicepresidente. Y yo, lo ve. ¿Por qué? Porque decidieron poner orden,
convicción, arrepentimiento, conversión en sus vidas. Porque cuando Dios ve una vida en orden, ¿sabe qué hace Él? Usted se ordenó, gírele, gírele. ¿Sí? Mándele la que le falta, la ayuda idónea. ¿Sí? Mande. Porque Dios ve una vida en orden. Dios ve un matrimonio que se ordena, entonces dice, ya tenga sus gemelos. ¿Sí o no? Uy, ay. Las mamás me miran que es que... Nehemías era un hombre de convicción, de arrepentimiento, pero pidió éxito. Pero ¿saben Dios por qué le iba a dar el éxito? Porque ya conocía el corazón de arrepentimiento y sabía que él no se iba a torcer cuando el éxito llegara. Cuando una persona entiende eso, Dios prospera. Dios hace algo especial en su salud, en sus finanzas, en su ministerio, en su servicio, en su profesión, en lo que esté haciendo. Porque Dios ve tu convicción de poner orden. Ahora, quisiera decirte que eso va a ser fácil, pero no, es un proceso. Por eso te digo, no confundas conversión con regeneración. La regeneración es un subproducto de haberte convertido y de caminar con la mirada puesta en Cristo. Pero Él sí quiere que hoy te conviertas. Nehemías 2:17. Y ahora sí empiezo a cerrar. Ahora estaba cerrando la introducción. Nehemías 2:17 es un mejor ejemplo de conversión. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Nehemías no descartaba la realidad de lo que vivía. Nehemías sabía qué estaba pasando. ¿Sí? Y por eso Nehemías iba al médico si le tocaba ir, porque él sabía que Dios iba a glorificar allá. Por eso Nehemías igual sabía que tenía que hacer un presupuesto para tener las cuentas claras. ¿Sí? Y para poder que cuando el Espíritu Santo pasara le dijera, Señor, yo necesito 21.595.454. Bueno, eso es lo que necesita. Tenga 30, mijo, redondeemos. Pero hay algunos que Dios va a venir a preguntarle y dice, ay, Señor, espere que es que yo no me acuerdo. Y recuerden que el Señor dice, bueno, yo vuelvo pronto. Tenga la respuesta lista, porque el Señor viene y le puede decir, yo vuelvo pronto. Y usted sabe que es que el Señor diga, yo vuelvo pronto. ¿Sí? Y de pronto de que ahí esperando, cuando Dios sencillamente le iba a girar. Y usted por necio, por no arrepentirse, por no tener convicción y por no convertirse, no tiene claro qué es lo que le iba a dar a Dios. No tiene claro qué es lo que Dios quería, porque al final Él conoce su corazón. Y por eso Nehemías aquí en el versículo 17, 16 dice, vamos, anímense. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ay, ¿para qué viene hoy el pastor hablando de arrepentimiento? Me hubiera quedado en la casa podía apagar el televisor, aquí no lo puedo apagar. Pero si Dios lo trajo usted hasta acá hoy, yo le estoy diciendo que Él está hablando de arrepentimiento porque sabe que usted necesita algo nuevo, porque sabe que hay algo mejor por venir para su vida, para su familia, para su esposa, para sus hijos, para sus empleados, para su empresa. No sé para qué sea, pero aquí Nehemías le dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Reconstruye las áreas de tu vida que necesitan orden y propósito de una vez por todas, para que ya nadie se burle de nosotros, para que otros vean en nosotros orden y propósito. Oye, pero tú dejaste de hacer esto. Y yo, sí, estaba mal. Me cuesta a veces. Y me encanta. A mí me encantan los testimonios. Vamos a hacer una prédica pronto de historias dignas de ser contadas. Pero esta mañana un hombre me decía, pastor, mire, ya estábamos alegando ahí, estábamos en una discusión de alto volumen, así pelean en esta iglesia, y estábamos ahí hablando. Bueno, nos fuimos, cada cual se fue para su lado. Y cuando nos volvimos a encontrar en la noche, mi esposa me dijo, ¿sabes algo? Hoy le doy gracias a Dios, porque al final sé que tú estás en el lugar correcto. Y tal vez yo creí que tenía la razón. Pero cuando un hombre
decide tener orden y propósito en su vida, está en el lugar correcto. Está en el lugar que Dios quiere. Está en su tiempo de reconstrucción. Dice, entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Nehemías estaba exhortando a este pueblo a poner ánimo en una reconstrucción, a poner ánimo en orden y propósito. Nehemías estaba diciéndole a su pueblo, no es tarde para dejar de pecar. No me importa qué tan grande es tu pecado. Te estoy participando de la bondadosa mano que Dios tiene para perdonar cuando hay propósito en una vida donde Él quiere poner orden. Si usted tiene Biblia, resalte esto. Y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, escuche bien lo que dice la palabra, exclamaron, manos a la obra. Al oír esto el pueblo dijo, listo pastor, arrepentimiento y convicción y conversión esta semana, vamos con toda. Así de animados como ustedes. Sí. Ellos no estaban bravos con el pastor porque les predicó arrepentimiento. Pero este pueblo dijo, manos a la obra. Este pueblo dijo, levanto un aleluya. Yo sé que he pecado, pero Señor, ya no quiero más. Ya te entrego mi duda, mi falta de fe. Quiero vivir por convicción de lo que tú me has dado. Y no me va a importar el mundo que más me dice, que me señala. Y no voy a vivir más por el diagnóstico, voy a vivir por lo que tú eres en mi vida. Convicción, fe. Manos a la obra. Y mire lo que hicieron. Unieron la acción a la palabra. No se quedaron religiosos, evangélicos, legalistas ahí clavados con pepitas de maíz en la rodilla. No, cogieron la palabra y dijeron, hay que hacer lo bueno, hay que hacer el bien. Venzamos el mal con el bien. Ah, esto es lo que quieres, Señor. Allá estoy. ¿Quieres que me comprometa contigo en oración? Pues voy a orar. ¿Quieres que me comprometa a ayunar? Pues voy a ayunar. Esta semana ayuné con varios hombres el jueves y me encanta porque me ponen a trabajar el doble. Pero me llama, pastor, ya podemos orar. Y yo, espérame que estoy ocupado, 5 minutos. Pastor, ya podemos orar. Y yo, bueno, ya me puedes. ¿Y sabe por qué esos hombres al final entienden esto? Porque están convencidos que Dios quiere orden y propósito para su vida. Están convencidos de que Dios nos ha dado personas al lado para que batallemos, para que venzamos a un enemigo que está vencido, para que pongamos en acción esta Biblia que por mucho tiempo se cargó debajo del brazo. Ahora ya es digital, se puede esfumar más rápido, pero Dios quiere a través de esto decirte que si tú quieres orden y propósito para tu vida, vas a tener que poner en acción la palabra. Vas a tener que poner manos a la obra, dejar la religiosidad y creer que lo mejor para tu vida está por venir, pero que lo mejor para tu vida necesita que tú de una vez por todas cortes con cosas que tú mejor que nadie sabes debes cortar. Nehemías estaba entregando visión a este pueblo, pero dentro de esa visión estaba poniendo un desafío, estaba inspirando a este pueblo. Estaba diciéndole, lo mejor está por venir. Y lo mejor que está por venir en tu vida es Jesucristo. Porque es Jesucristo el que trae la prosperidad, la bendición, lo que tú le estás pidiendo a Dios. Pero ten claro qué quieres. Porque si Él se presenta y tú no te has arrepentido y tú no tienes la convicción, Él por guardarte puede evitar darte. No está claro, yo prefiero esperarlo porque de pronto lo estripo. Y Él tiene un propósito, ella tiene un propósito. Romanos 12:2, y ahora sí voy terminando. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Otras versiones dicen, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Al contrario, cambien su manera de pensar
para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Arrepiéntanse, traigan luz a sus vidas, vivan por convicción para que su vida no solo cobre orden, sino que también cobre propósito, y para que esté cada día más conectada con ese reino que Él nos ofreció. Y yo le voy a decir una cosa: ese reino no es un sueño frustrado que está en el más allá. Ese reino no es una decisión suicida de querer estar con el Señor ya, porque tú estás muy aburrido y aburrido. Ese reino, con convicción, con arrepentimiento, usted va a empezar a disfrutarlo ya. Porque cuando tomamos la decisión de santificar nuestra vida, tenemos que dar testimonio como esposos de que el Señor empezó a hacer algo nuevo. Y por eso no me preocupa que en la iglesia recibamos y lleguemos todos en desorden, porque para eso es la iglesia, para que pongamos orden y propósito a nuestras vidas.